Introducción: ¿y si te dijera que nadie puede reemplazarte jamás? No porque seas intocable, sino porque la vida no funciona en términos de reemplazos. Funciona en términos de momentos, decisiones y el tranquilo devenir del tiempo. Sin embargo, cuando alguien que nos importa parece irse, cuando otra persona parece ocupar nuestro lugar, la mente susurra una historia dolorosa. Me han reemplazado. Este pensamiento puede ser agudo, casi insoportable. Conmueve el corazón, inflama el ego y nos lleva a comparaciones que nos inquietan. Pero aquí reside una verdad más profunda. Lo que estás experimentando no es la pérdida de quien eres, sino la pérdida de una ilusión. La ilusión de que eras parte permanente de la historia de otra persona. Los estoicos nos recuerdan que nada externo nos pertenece realmente. Las personas, las posesiones, las circunstancias, todo esto nos lo presta la vida, no nos lo da como propiedad. Aferrarnos a ellas como si fueran nuestras para siempre es desconocer la naturaleza misma de la existencia. Y, sin embargo, el estoicismo tiene un lado oscuro, uno que no apacigua con palabras amables, sino que confronta con una indiferencia que puede resultar inquietante. Dice: si se ha ido, déjala ir. Si ha elegido a otro, acéptalo como el cambio de las estaciones. El estoicismo oscuro no te pide que niegues tu dolor, sino que lo mires sin pestañear, que veas más allá de la ilusión del reemplazo y reconozcas que la partida de nadie disminuye tu esencia. Lo que importa no es si ella eligió a otra, sino si sigues siendo dueño de ti mismo. Aquí es donde comienza nuestro viaje. 1. La naturaleza de ser reemplazado. Cuando decimos que hemos sido reemplazados, ¿qué queremos decir realmente? Queremos decir que alguien a quien valorábamos ha desviado su atención hacia otro lado, y en ese cambio, imaginamos que nuestro valor se ha reducido. Sin embargo, el valor no es una posesión que otros puedan arrebatarnos, y la atención nunca es algo que se nos deba. Creer lo contrario es confundir el deseo con la realidad. Imagina a un hombre que una vez compartió tardes tranquilas con una mujer, hablando de planes, riendo de nimiedades, sintiéndose a gusto en su presencia. Ahora ella comparte esas tardes con otra persona. La mente lo llama reemplazo, pero en realidad es solo cambio. Su historia continúa, como la de él, siguiendo caminos diferentes. Ver esto sin resentimiento es difícil, pero también es el comienzo de la libertad. El camino estoico nos recuerda que la virtud, nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestra disciplina, es lo único que verdaderamente nos pertenece. Todo lo demás fluye, como el agua que fluye entre las manos abiertas. Si nos aferramos, sufrimos. Si aceptamos, permanecemos serenos. La elección de la mujer, la pérdida del hombre, la pérdida de lo que una vez se sintió seguro, todo escapa a su control. Su libertad reside en su respuesta. No hay un verdadero reemplazo. Cada persona deja su propia huella, así como cada estación tiene su propio tiempo. Lo que viene después no es una sombra que borre lo anterior, sino simplemente el orden natural del cambio. Comprender esto es encontrar armonía con la vida tal como se desarrolla. Cuando nos liberamos de la idea de ser reemplazados, nos liberamos de la carga de la comparación y el deseo. Lo que queda es la resiliencia, la fuerza silenciosa para seguir adelante con dignidad, sin dejarnos afectar por los afectos cambiantes de los demás. 2. La ilusión de propiedad. Gran parte de nuestro dolor en las relaciones comienza con una suposición silenciosa, pero peligrosa, que otra persona, de alguna manera, nos pertenece. Puede que no lo digamos en voz alta, pero el pensamiento persiste. Ella es mía, o él me pertenece. Cuando ese vínculo se altera o se rompe, la sensación de pérdida se vuelve insoportable porque creemos que nos han arrebatado algo que era nuestro. Sin embargo,
Los estoicos nos recuerdan que nadie puede ser poseído jamás. Cada alma es libre, limitada únicamente por sus propias decisiones y deseos. Tratar el amor como propiedad es construir sobre terreno inestable, pues la vida siempre nos recordará que nada externo es seguro. No somos dueños de las estaciones, aunque disfrutemos de su belleza. No somos dueños del mar, aunque naveguemos por él. Y no somos dueños del corazón de otra persona, incluso cuando late al ritmo del nuestro por un tiempo. Imaginemos a un hombre paseando con su pareja por un jardín. Las flores que los rodean están en flor. Se deleita con sus colores, su fragancia, su serena presencia. Sin embargo, no piensa, estas flores son mías. Sabe que son parte de la tierra, que se marchitarán y que otras florecerán después. Simplemente las aprecia mientras están ahí. ¿No debería ser lo mismo con las personas? ¿Caminar junto a ellas en armonía sin reclamar su posesión? Cuando liberamos la ilusión de propiedad, el amor se vuelve más ligero. Se convierte en un acto de aprecio, no de control. Y cuando el vínculo se rompe, nos lamentamos, pero no nos desgarramos. Recordamos que nuestra tarea no es aferrarnos, sino mantenernos virtuosos, disciplinados y libres en nuestro interior. 3. La comparación como veneno silencioso. Cuando surge la idea de ser reemplazado, a menudo surge la comparación. Empezamos a compararnos con otra persona, preguntándonos quién es más atractivo, más exitoso, más deseable. Este hábito silencioso no es inofensivo, perturba la mente, perturba nuestra paz y nos aleja de la razón. La comparación se basa en el deseo de ser visto como superior, el deseo de obtener aprobación, el deseo de controlar lo incontrolable. Los estoicos nos recuerdan que la paz no se encuentra en compararnos con los demás, sino en alinearnos con la virtud. La virtud solo pregunta esto: ¿vivimos con disciplina, armonía e integridad? Si la respuesta es sí, entonces ningún juicio externo puede menospreciarnos. El veneno de la comparación reside en su infinitud. Por mucho que uno logre o mejore, siempre habrá alguien con cualidades diferentes. Perseguir la superioridad es aferrarnos a la inquietud. La tranquilidad, en cambio, proviene del desapego, de liberarse de la necesidad de competir donde no existe una verdadera competencia. Cuando aceptamos que cada persona sigue su propio camino, moldeado por la fortuna, las decisiones y las circunstancias, empezamos a ver con claridad. La ganancia ajena no equivale a nuestra pérdida. La presencia ajena no borra nuestro valor. Creer lo contrario es ceder la libertad a las ilusiones. La resiliencia crece cuando nos distanciamos de este ciclo. Al volver a la razón, recordamos que solo nuestros pensamientos y acciones están bajo nuestro control. Todo lo demás está fuera de nuestro alcance. Y con este simple reconocimiento, la carga de la comparación se disuelve. El camino estoico no consiste en eclipsar a los demás, sino en vivir en armonía con nuestro interior. Esta es la disciplina de la verdadera libertad. Dejar que los demás sean mientras nos mantenemos firmes en nosotros mismos. Cuarta, la pérdida como acontecimiento natural. Cuando algo querido se nos escapa de las manos, el primer instinto suele ser la resistencia. Revivimos recuerdos, nos preguntamos qué podríamos haber hecho de otra manera y buscamos razones. Esta es una tendencia muy humana, el deseo de aferrarnos, la reticencia a aceptar que el cambio ya ha ocurrido. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que la pérdida no es una excepción en la vida, sino su propio ritmo. Lloramos no solo a personas, sino también a momentos, lugares e incluso versiones de nosotros mismos que ya no existen. Sin embargo, la mente a menudo trata la pérdida como si fuera injusta, como si la naturaleza hubiera roto una promesa oculta. Pero la naturaleza no ha hecho tal cosa. Todo lo que encontramos se nos da por un tiempo y luego regresa. Olvidar esto es quedar desprevenido cuando la vida simplemente sigue su curso.
Esto no significa que debamos negar la tristeza. Sentir el peso de la ausencia es parte de la humanidad. Lo que el estoicismo ofrece no es represión, sino perspectiva. Susurra: esto también estuvo destinado a pasar. Vista desde esta perspectiva, la pérdida no nos disminuye. Nos enseña disciplina, resiliencia y el arte del desapego. Cuando aceptamos la pérdida como algo natural, la claridad empieza a sustituir a la resistencia. Vemos que aferrarse demasiado crea sufrimiento, mientras que la aceptación restaura la tranquilidad. Esto no enfría la vida, sino que la hace más armoniosa. Porque solo cuando aceptamos la impermanencia, podemos apreciar verdaderamente el tiempo que se nos concede. La disciplina entonces es simple: vivir plenamente con lo presente y liberarlo con gracia cuando se va. De esta manera, la pérdida deja de ser una herida para convertirse en un recordatorio de libertad. 5. El estoicismo oscuro en la práctica. Cuando la gente piensa en el estoicismo, suele imaginar consuelo, palabras serenas que alivian el dolor, amables recordatorios para ser pacientes. Pero hay otra faceta, de la que se habla menos, y es lo que algunos llaman estoicismo oscuro. No ofrece consuelo, ofrece claridad desprovista de ilusiones. El estoicismo oscuro observa la realidad sin adornos. Nos dice que la gente se va, los deseos se desvanecen, el afecto cambia, y nada fuera de nuestra propia virtud es verdaderamente nuestro. Donde la voz más suave de la filosofía podría decir: ánimo, las cosas mejorarán. La voz más oscura simplemente dice: así son las cosas, acéptalo. No pretende calmar, sino fortalecer. En la práctica, esto significa afrontar los cambios de la vida con disciplina en lugar de resistencia. Si alguien ha elegido irse, ya se ha ido. Si otro ha ocupado su lugar, simplemente es lo que ha sucedido. Exigir lo contrario es luchar contra la realidad, una lucha que no podemos ganar. Sin embargo, lejos de ser duro, este enfoque conlleva su propia paz. Al afrontar la verdad directamente, nos liberamos del ciclo interminable de ¿por qué? ¿Y qué pasaría si? La aceptación no significa que no sintamos nada, sino que ya no dejamos que las emociones nos dominen. Sentimos, pero nos mantenemos firmes. El estoicismo oscuro no se trata de rechazar el amor, sino de negarnos a depender de él para nuestra estabilidad. Nos pide que anclemos nuestra tranquilidad no en afectos cambiantes, sino en la razón, la virtud y la resiliencia. Porque cuando dominamos esta disciplina, ninguna pérdida puede desequilibrarnos por completo. Esta es la libertad a la que apunta el estoicismo. No la libertad del dolor, sino la libertad dentro de él. 6. Cuando el ego habla, a menudo, lo que más duele cuando nos sentimos reemplazados no es la ausencia de amor en sí, sino la herida del ego. El ego susurra: ¿cómo pudo elegir a otro en lugar de a mí? Considera la pérdida como un insulto, un veredicto sobre nuestro valor. Si no se controlan, estos pensamientos nublan la razón y perturban la tranquilidad. Los estoicos nos invitan a observar con más atención. ¿Es realmente el corazón el que duele o el orgullo el que se siente disminuido? El amor, cuando es genuino, se trata de aprecio y presencia. El ego, en cambio, busca validación, control y reconocimiento. Cuando alguien sigue adelante, es el ego el que primero clama, exigiendo explicaciones, imaginando comparaciones y alimentando el resentimiento. Ver esto con claridad no significa condenarnos, sino practicar la disciplina. Somos humanos y la voz del ego es natural, pero también somos capaces de dar un paso atrás y observarla como se observa una tormenta pasajera. Cuando el ego habla, no necesitamos responder. Podemos dejar que suba y baje sin dejarnos llevar. Este desapego no es indiferencia hacia el amor, sino liberación de sus distorsiones. Al reconocer la voz del ego, recuperamos la armonía.
recordamos que nuestro verdadero valor no reside en cómo nos ven los demás, sino en cómo vivimos, con razón, virtud e integridad. La resiliencia crece cuando ya no nos medimos por las decisiones de los demás, ya sea que alguien se quede o se vaya, ya sea que nos elija a nosotros o a otro, nuestra esencia permanece intacta. Aferrarnos a esta verdad es silenciar el ruido del ego y regresar a la tranquilidad. De esta manera, la pérdida no se convierte en una humillación, sino en una oportunidad para practicar la claridad, disciplinar el deseo y fortalecer la libertad interior. 7. La libertad del desapego. El desapego suele malinterpretarse. Muchos creen que significa frialdad, falta de interés o cerrar el corazón, pero en el sentido estoico, el desapego es algo más suave y mucho más poderoso. Es la libertad de amar sin aferrarse y de soltar sin romper. Cuando nos aferramos demasiado, creamos cadenas de deseo. Esperamos permanencia donde solo puede haber cambio. Exigimos certeza de lo que siempre está cambiando. Y así, cuando llega la pérdida, esas cadenas nos aprietan, vulnerando profundamente nuestra paz. El desapego es el arte de soltar esas cadenas antes de que nos hieran. Esto no significa que dejemos de sentir. Más bien, significa que sentimos sin que el sentimiento nos domine. Podemos disfrutar del afecto, la compañía y la cercanía, recordando que son regalos, no garantías. Al verlos así, los honramos más plenamente, pues no nos distrae el miedo a perderlos. En las relaciones, el desapego protege la armonía. Nos permite apreciar al otro tal como es, no como una extensión de nosotros mismos. Y cuando llega el cambio, cuando alguien se va o elige a otro, el desapego nos recuerda que su camino siempre estuvo a su disposición. Nuestra tarea no es frenarlo, sino mantenernos firmes en nuestro interior. Esta libertad no es distante, es profundamente compasiva. Da espacio para que el amor respire sin convertirse en posesión. Nos da resiliencia, porque ya no nos derrumbamos cuando las circunstancias cambian, y nos da tranquilidad, porque nos hemos entrenado para vivir en armonía con la realidad y no con el deseo. En el desapego descubrimos una paradoja. Al aferrarnos con menos fuerza, vivimos más plenamente. 8. El arrepentimiento como maestro. El arrepentimiento suele llegar silenciosamente tras una pérdida. La mente empieza a divagar. Si tan solo hubiera hablado diferente, si tan solo hubiera hecho más, si tan solo hubiera sido mejor. Estos pensamientos pueden resultar pesados, dando vueltas sin fin, pero el estoicismo nos invita a ver el arrepentimiento no como un castigo, sino como una enseñanza. El arrepentimiento señala lo incambiable, el pasado. Permanecer atrapado allí es resistirse a la realidad, y la resistencia siempre perturba la tranquilidad. Sin embargo, si se observa con disciplina, el arrepentimiento puede ser útil. Puede revelar dónde permitimos que el deseo, el orgullo o la negligencia nos guiaran. Puede mostrarnos las áreas donde una mayor razón o armonía podrían haber llevado a un resultado diferente. Aquí es donde comienza la práctica de la claridad. El estoico no niega los errores ni los recuerda con amargura. En cambio, se pregunta, ¿qué puedo controlar ahora? El pasado está fijado, pero el presente está abierto. No podemos cambiar lo perdido, pero sí podemos ajustar nuestra forma de vivir. De esta manera, el arrepentimiento se convierte en un espejo que refleja no lo roto, sino lo que se puede refinar. Visto desde esta perspectiva, el arrepentimiento no nos debilita. Fortalece la resiliencia, agudiza la disciplina, profundiza nuestra compasión por nosotros mismos y por los demás. Y lo más importante, nos recuerda que cada momento es una oportunidad para vivir con más sabiduría que antes. Convertir el arrepentimiento en sabiduría es salir de su sombra. Reconocemos lo que se fue, aceptamos lo que no puede regresar
y seguimos adelante con las lecciones con serena fortaleza. De esta manera, el arrepentimiento deja de ser una carga y se convierte en una guía, un maestro que nos guía de regreso a la virtud y la libertad. Y la 9. Elegir la quietud en lugar de la lucha. Ante una pérdida, el impulso natural suele ser luchar, argumentar contra la realidad, luchar por lo que ya se ha desvanecido, resistirse a la verdad del cambio. Sin embargo, esta lucha rara vez trae paz. Más a menudo nos agota, dejando el corazón inquieto y la mente intranquila. Los estoicos sugieren otro camino, la quietud. La quietud no significa pasividad ni indiferencia. Significa elegir permanecer firme en medio de circunstancias cambiantes, afrontar los giros de la vida con serenidad en lugar de resistencia. En la quietud reservamos nuestras fuerzas para lo que realmente importa, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra búsqueda de la virtud. La lucha nace del deseo, el deseo de controlar lo que nos trasciende, el deseo de influir en las decisiones de los demás, el deseo de que el pasado permanezca inalterado. La quietud, en cambio, nace de la aceptación. Es el reconocimiento sereno de que la vida se mueve como quiere, y nuestra armonía reside en alinearnos con ella, no en oponernos a ella. Cuando elegimos la quietud, creamos espacio dentro de nosotros. El ruido de la comparación, el arrepentimiento y el orgullo herido comienza a desvanecerse. En ese espacio surge la claridad. Vemos que nuestra verdadera libertad nunca ha dependido de la presencia o ausencia de otro, sino de la disciplina de nuestra propia mente. Esta práctica no elimina el dolor, pero impide que nos domine. Permite sentir la tristeza sin que sea abrumadora y transforma la pérdida en una oportunidad para la resiliencia. Elegir la quietud en lugar de la lucha es salir del conflicto con la vida. Es caminar en armonía con lo que es y, al hacerlo, descubrir una fuerza más profunda que la lucha jamás podría brindar. 10. La silenciosa fuerza de la indiferencia. La indiferencia suele malinterpretarse. Para muchos suena a frialdad, como si uno debiera alejarse de la vida y negarse a sentir. Pero la indiferencia estoica no es vacío, sino fuerza. Es la decisión serena de anteponer nuestra paz a las fluctuaciones de la fortuna. Cuando oímos que alguien nos ha reemplazado, la primera reacción rara vez es la indiferencia. La mente se acelera, el corazón se contrae y el ego reclama atención. Sin embargo, la indiferencia, al practicarla, nos recuerda que nuestro valor nunca ha dependido de la decisión de otro. Lo que nos pertenece, nuestra razón, nuestra disciplina, nuestra virtud, permanece intacto. Lo que pertenece a otros nunca fue nuestro, para empezar. Este es el sutil poder de la indiferencia. Nos libera de atar nuestra identidad a los acontecimientos externos. Si el afecto llega, lo recibimos sin aferrarnos. Si se va, lo dejamos ir sin derrumbarnos. En ambos casos, nos mantenemos firmes. Esto no se debe a que no sintamos nada, sino a que hemos aprendido a sentir sin dejarnos dominar por el sentimiento. La indiferencia no es un rechazo al amor ni a la conexión. Es amor sin ataduras, conexión sin miedo, aprecio sin sentido de pertenencia. Nos permite ver a los demás con claridad, como compañeros en su propio camino, no como extensiones de nuestros deseos. De esta manera, la indiferencia preserva la armonía, tanto en nosotros mismos como en nuestra relación con los demás. Hay una serena dignidad en esta postura. Responder con serenidad, no con ira, celos ni desesperación, es una disciplina que pocos alcanzan. Es la disciplina de la libertad de permanecer íntegro, pase lo que pase en la vida. Los estoicos nos recuerdan, las cosas externas no son ni buenas ni malas en sí mismas, son indiferentes. Lo que importa es cómo las afrontamos, con virtud o con vicio, con claridad o con confusión.
Practicar la indiferencia es ir más allá de la turbulencia de la fortuna y descansar en la serena fuerza de lo que es verdaderamente nuestro. En esto, la idea de ser reemplazado pierde su poder. Nadie puede menoscabar lo que se fundamenta en la razón y la virtud. La indiferencia no es retirarse de la vida, es participación sin ataduras, fuerza sin ruido, libertad sin miedo. Conclusión. Quizás la verdad más inquietante del estoicismo es esta: nadie te reemplaza realmente, porque nunca fuiste tuyo para ser reemplazado. Las personas son libres, como tú lo eres. Aceptar esto es adentrarse en una fuerza más profunda, una que no se aferra, sino que simplemente vive en armonía con lo que es. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Alguna vez te has sentido reemplazado? ¿Qué claridad te ha aportado? Comparte tus reflexiones a continuación. Agradecería leer y compartir tus experiencias.